porque en la noche ya no hay tinieblas, porque la luz nació en Belén. Alégrate, que el cielo va. Hola, buenos días, estudiantes de 10º año. Hoy jueves 17 de diciembre del 2020, con la bendición de Dios que siempre nos acompaña y nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias también a nuestra Madre, la Virgen María, que siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompañe en nuestro diario vivir. Pues bien, en el tema de hoy que vamos a desarrollar son los países del BRIC. Los países del BRIC, las proyecciones, la función del BRIC y la economía emergente. Cada uno de estos puntos tiene una relación con el proceso de integración de los países que vimos en la clase anterior. Pero estos países que se llaman los BRIC corresponden, ustedes se van a sorprender qué países son. Brasil sobre todo, Brasil. El otro es Rusia. El otro es India. Y el otro, ¿cuál será? China. Y el último es Sudáfrica. Bien, entonces ahí están los países que conforman el BRIC. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La conformación del grupo de las naciones que siempre se van presentando a sí misma como frente contra la influencia de internacionalizarse, sobre todo entrar en competencia con el mismo continente de América que es Estados Unidos. Obviamente estos países siempre van a estar en competencia económica y de la cual fueron marcando. Por eso estos países del BRIC fueron realmente en una economía emergente, más bien de importar hacia el mundo, pero a bajo costo. Entonces esa fue la competencia que se ha producido en el sentido de que Estados Unidos siempre tiene esa competencia, pero nunca en esta integración de estos países iba a ser tan importante para grandes exportaciones. Por eso esto es lo que conlleva en esta la parte de la historia de los países. Ahora, estas proyecciones más bien en realidades del BRIC son realidades que se fueron plasmando, pero estos países del BRIC siempre están preparados para liderar. Primero, liderar. Por eso esos países en América del Sur hay uno, que es Brasil. Y Brasil genera esa proyección económica. Entonces, lo que van a liderar es para erradicar el hambre. Sobre todo, el hambre que existe en todos los países del mundo. Y a veces los mismos políticos no hacen conciencia, pero ya si los grupos se van uniendo en ese trasfondo, y eso es lo que busca la realidad. Este bloque de países emergentes irrumpe en el concierto global a partir de un nuevo paradigma económico a propósito de la necesidad de que se construya, de que se cree una arquitectura financiera diferente. ¿Cuál es su origen? ¿Qué países integran a ese grupo BRICS? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro, mediano y largo plazo? Vamos a mirar detalles en esta historia que está a continuación. Preste mucha atención a las cifras, son bien interesantes. Los BRICS están conformados por 5 países: Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica. Juntos conforman una cuarta parte del Producto Bruto Mundial y un quinto de las inversiones globales existentes. Si bien las principales economías emergentes iniciaron conversaciones en 2006, el organismo se conformó oficialmente en 2008. Cuando emitió su primera declaración e inició las reuniones oficiales a las que en 2010 se incorporó Sudáfrica. En conjunto, estos países alcanzan el 27% del Producto Bruto Mundial, movilizan 20% de la inversión y concentran el 15% del comercio internacional.
Representan además el 42% de la población de todo el planeta y el 45% de la fuerza laboral. Entre sus miembros suman más de 3.000 millones de habitantes. Su Producto Bruto es de 17 billones de dólares y sus reservas monetarias internacionales de más de 3 billones de dólares, que representan 40% del total mundial. Mientras, el intercambio comercial entre las economías integrantes alcanzan los 280.000 millones de dólares anuales. En materia energética, al comparar sus números con la Unión Europea, las reservas de petróleo de los BRICS suman 112.945 millones de toneladas contra 5.718 millones europeas. Una de estas proyecciones que le fue marcando también es de la que marca ya en la historia, sobre todo ya en las grandes proyecciones, como en el BRIC está preparándose solo, sobre todo para ser grandes líderes, pero para erradicar el hambre, que es un problema, una pobreza sobre todo muy fuerte, más bien una pobreza mundial lo que está afectando, una pobreza mundial. Entonces, esos son los aspectos de esas proyecciones de la cual se están proyectando cómo ir, sobre todo, erradicando y sobre todo formar líderes que marquen la historia de estos pueblos. Y eso es lo que realmente se ha fusionado el grupo BRIC. Entonces, más bien, en el año todos aspiran en que en el año 2030, algunos llegarán, otros no. Quizás ya nosotros ya estamos avanzados, ustedes están jóvenes todavía. Y eso es lo que requiere que este grupo BRIC también sigan canalizando y sean de liderazgo para otros países. Porque se van a concentrar sobre todo el 40% de la población mundial. Un 40% de esa población mundial en esa pobreza. Seguirá creciendo si no se comienza a erradicar todo esto. Y eso es lamentable en la situación de varios países, sobre todo los más vulnerables. Incluso por eso se decía que algunos países van a desaparecer, porque la pobreza es extrema, debajo de esa línea de pobreza. Y eso es lo que fue marcando en las grandes historias de buscar una fuente de oportunidades, buscar una estrategia económica, buscar una estrategia económica. Y eso es lo que hace falta, buscar una estrategia para dar oportunidad de empleo, una oportunidad de crecimiento, y sobre todo no hay que ver por qué los extranjeros vienen a nuestro país. No, recuerden, la misma situación tiene, pero quizá este país hay un poquito más de economía, pero eso va a afectar a futuro. Y por eso están haciendo muy claro el grupo BRIC en el año 2030, un 40% de la pobreza mundial se extenderá. Entonces, y eso es lo que marca la historia. Según la función del BRIC, siempre ofrecer, sobre todo lo que concierne a la economía, ofrecer gracias a sus bajos costos. Su función es sobre todo bajar los costos, bajar costos de producción, que sea al alcance de todo. Y se han dado resultados para que este grupo BRIC tenga esa parte de crecimiento económico, sobre todo más en la producción y en la materia prima. Producción y materia prima. En la producción y la materia prima. Obviamente con la materia prima ya se puede hacer mucho, desde los recursos naturales que se obtienen de la madre tierra. Uno ya puede crecer uno desde ahí con la materia prima. Más bien buscar formas de economía para buscar y establecerse, y esto como fuente de oportunidades para el crecimiento de todo.
y sobre todo para que estos países crezcan y no entren en esa pobreza mundial para el año 2030. Ahora, esta economía emergente va a surgir de acuerdo a la BRICS, al grupo BRICS, si se asocian o canalizan las situaciones y sobre todo si se dejan ayudar varios países. Entonces, este crecimiento económico siempre va a ser de mucha ayuda. Este crecimiento económico. Ese crecimiento económico. Ahora, a partir de ese crecimiento económico, siempre busca una revalorización. Una revalorización. Porque me dicen, pero ¿y qué vamos a revalorizar? Obviamente la parte de la moneda, su moneda si realmente sirve o no sirve. ¿Qué fue lo que hizo Europa? Cambiaron la mayor parte de todas sus monedas. Y eso fue lo que lamentablemente muchas veces no quieren ver la realidad. Ecuador cambió su propia identidad monetaria, del sucre al dólar. Por ahí había existido un meme sobre siempre cuando el dólar le daba una patada al sucre para que se fuera. Entonces, y eso realmente ha pasado ya en la historia, de que estos pueblos necesitan un crecimiento económico con la moneda que tenga. Por eso es el aumento del volumen de transacción, el aumento del volumen de transacción, perdón, tanto la N, de transacción. Y eso es lo que implica ver la misma realidad de estos pueblos, y es que se van a realizar con el único fin de incrementar, obviamente, los salarios para las familias que se dignifiquen. Y eso es lo que requiere cada uno, buscar esa progresiva industria, buscar realmente esa internacionalizarse dentro de la economía, el aumento de toda la población y sobre todo mayor influencia política de lo que realmente se requiere en todos estos aspectos que hemos desarrollado el día de hoy. Pues bien, nos vemos en la próxima clase a continuación de este tema. Muchas gracias, bendiciones para todos.